nombre es Dr. Augusto Enrique Bastos, médico forense, 27 años de carrera. Más de 9.000 cuerpos pasaron por mis manos en el Instituto Médico Legal de la región central de São Paulo, principalmente en la unidad de aclimación. Cuando lidias con la muerte todos los días, empiezas a creer que ya lo has visto todo. Accidentes de tránsito con cuerpos que más parecen rompecabezas imposibles de recomponer. Suicidios que dejan dudas, pero que aprendes a clasificar y archivar. Crímenes que la policía intenta entender y que tú traduces al lenguaje técnico frío, preciso. Cuerpos quemados, ahogados, descompuestos al punto de no tener más forma humana reconocible. Yo estaba seguro de que nada más me sorprendería. Estaba equivocado. Hasta la madrugada de octubre de 2013, yo dormía bien. Llegaba a casa después del turno. Me daba una ducha caliente que duraba el tiempo necesario para quitar el olor a formol de la piel, cenaba algo simple y me iba a dormir sin sueños. No llevaba los casos a casa. Era profesional en eso. Pero esa noche lo cambió todo. Fue el caso que me hizo abandonar la medicina forense a los 56 años, mudarme al interior y, finalmente, aceptar que necesitaba terapia. No por los muertos que examiné, sino por lo que encontré en uno de ellos. Estoy grabando esto ahora, solo en mi consultorio en Botucatu, años después de los hechos. El lugar es simple. Una mesa de madera vieja, algunas sillas que rechinan cuando alguien se levanta demasiado rápido, una computadora que tarda una eternidad en encender. La ventana da a una calle tranquila donde casi nada sucede. Es exactamente el tipo de lugar a donde alguien huye para olvidar, pero no funciona. Me di cuenta de que si me llevo esto a la tumba, sin contárselo a nadie, será como negar que sucedió de verdad. Y sucedió. Mi mano tiembla mientras sostengo esta grabadora barata. No es por la edad. Es por la memoria del frío de aquella sala que, en aquella noche específica, no consiguió helar un solo cuerpo del modo que debería. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. Y no es retórica. ¿Alguna vez has sentido, en algún hospital, velorio o carretera vacía de madrugada, que algo allí no encajaba con el mundo real? Un monitor que pita sin motivo aparente, incluso después de verificar todas las conexiones. Una presencia en el cuarto vacío que te hace mirar por encima del hombro. Un cuerpo en el velorio que parece seguir allí, en el sentido más perturbador de la palabra. Si ya viviste algo así, aunque hayas intentado racionalizar después, sabes de lo que estoy hablando. Hay cosas que la experiencia no explica. Y cuando pasas de los 50, ya has visto demasiada gente intentando meter lo inexplicable dentro de cajitas racionales solo para poder dormir por la noche. Era turno de viernes, comienzo de primavera. En esa época del año en São Paulo, el calor llega antes de la lluvia y la ciudad se queda con ese aire sofocante que se pega a la piel. El aire acondicionado de la morgue luchaba contra ese calor, haciendo un ruido constante que aprendes a ignorar después de algunos años. El olor era la mezcla de siempre. Desinfectante barato que el gobierno compra en licitación, formalina que nunca sale completamente de las narinas y ese frío metálico de las cámaras frigoríficas que parece tener sabor propio cuando respiras demasiado hondo. Yo había terminado la última necropsia prevista del día alrededor de las 2 de la mañana. Nada extraordinario. Un hombre de unos 60 y pocos años, infarto fulminante, todo dentro de lo esperado para alguien con historial de presión alta y cigarrillo. Me lavé las manos con más atención de la necesaria, porque después de tanto tiempo desarrollas rituales, pequeñas manías que te mantienen en piloto automático. Fui a la salita de al lado, donde estaba la computadora antigua que tardaba una eternidad en abrir los archivos del sistema.
Comencé a actualizar los informes pendientes, escuchando el zumbido de las neveras de fondo. Doña Odete, la técnica de necropsia que trabajaba conmigo hacía más de 10 años, había ido a la cocina a preparar un café que siempre quedaba demasiado aguado, pero que bebíamos de todas formas. Todo estaba absolutamente normal, previsible, seguro, hasta que oí el ruido de la puerta doble siendo empujada con fuerza. Era el personal del servicio de emergencias trayendo otra camilla. Eso no era inusual. El viernes por la noche siempre hay movimiento. Pero había algo en el ritmo de aquellos pasos, en la prisa calculada con que entraron, que me hizo levantar la vista de la pantalla antes incluso de que llegaran hasta mí. La camilla fue empujada hasta el área de recepción de cuerpos y vi que estaba cubierta por una sábana hospitalaria limpia, demasiado limpia para esa hora, sin manchas, sin pliegues extraños, sin ese aspecto de haber sido usada a toda prisa encima de una ambulancia. Me levanté, caminé hacia ellos, tomé el portapapeles con la documentación. El paramédico, un joven que yo no conocía, parecía querer irse de allí lo más rápido posible. No me miró bien a los ojos cuando firmó la transferencia de custodia. Dijo solo que era un caso de paro cardiorrespiratorio, atención realizada en el lugar, pero sin éxito, óbito declarado en el hospital después de intentos de reanimación. Rutina. Pero cuando miré la etiqueta atada al tobillo del cuerpo, algo no cuadró. El horario del óbito estaba marcado como 3 horas antes. 3 horas. Y aún así, cuando me acerqué a la camilla para hacer la inspección inicial, antes de transferir el cuerpo a la cámara fría, noté que la sábana soltaba un vapor leve. No era imaginación. Era visible bajo la luz fluorescente del techo. Aquellas gotitas minúsculas suspendidas en el aire frío de la sala. Como si la tela acabara de salir de una secadora. Toqué la sábana. Estaba tibia. Miré a doña Odete que había vuelto con el café y se había detenido en la puerta, observando la escena con esa expresión que ella siempre ponía cuando algo no olía bien. Literalmente. Ella tenía un instinto para esas cosas que yo aprendí a respetar. Después de 30 años tratando con muertos, ella sabía cuando algo estaba fuera de lugar antes incluso de poner la mano encima. El paramédico ya se había ido. La puerta se cerró detrás de él con un eco metálico. Me quedé allí parado, sosteniendo el portapapeles, sintiendo el peso de aquella etiqueta que no tenía sentido. Un cuerpo con 3 horas de óbito no debería estar tibio, no debería soltar vapor, no debería hacerme sentir aquella incomodidad que empezaba a crecer en el fondo del estómago. Doña Odete se acercó despacio, puso la mano en mi mano, aquel gesto maternal que ella hacía cuando se daba cuenta de que yo estaba perturbado por algo. Pero esta vez no dijo nada reconfortante, solo miró la camilla y susurró algo que no conseguí entender bien. Parecía una oración, o quizás una advertencia. Fue en ese momento que decidí tirar de la sábana y ver el rostro, y cuando lo hice, la incomodidad se convirtió en algo peor, porque el hombre allí acostado parecía estar dormido, no muerto, dormido. La piel tenía ese color que solo ves en alguien vivo. Los párpados estaban cerrados de una manera demasiado natural. Los labios ligeramente entreabiertos, como si fuera a suspirar en cualquier momento. Y fue ahí que todo comenzó a desmoronarse. Su nombre estaba allí en la ficha: Rafael Meneses Alburquerque, 38 años. Analista de sistemas en una multinacional en Villa Olimpia. Dirección en el Brooklyn, barrio de clase media alta, donde viven los profesionales que ganan bien, pero no lo suficiente para ostentar. Causa: probable del óbito, según el informe preliminar de la sala de emergencias. Paro cardiorrespiratorio súbito después de un malestar repentino en el estacionamiento del edificio de la empresa. Sin historial médico significativo.
sin comorbilidades conocidas. Exámenes de rutina realizados 6 meses antes, todos normales. Historial limpio, vida organizada. Impuesto sobre la renta al día, probablemente. El tipo de caso que, en teoría, debería caer en el cajón de muerte súbita de causa indeterminada y convertirse en estadística. Pero aquello no era estadística. Aquello era otra cosa. Cuando retiré completamente la sábana, la sensación extraña que había comenzado con el vapor tibio evolucionó a algo más profundo, más perturbador. El rigor mortis estaba ausente, completamente ausente. 3 horas de óbito, según la documentación oficial, y el cuerpo no presentaba ninguna señal de la rigidez cadavérica que debería estar instalándose. Ninguna. Tomé su brazo derecho y doblé el codo. La articulación cedió con facilidad, sin resistencia, como si estuviera manipulando a alguien bajo anestesia profunda, no a un muerto. La piel estaba fría, sí, pero era un frío superficial, artificial, como si hubiera pasado demasiado tiempo dentro de una sala con aire acondicionado potente. No era el frío de la muerte. No, era aquella temperatura que te hace retroceder instintivamente cuando tocas. Era solo helado, y eso me incomodaba más de lo que podía admitir en ese momento. Sus ropas estaban impecables. Camisa social blanca sin una sola mancha, corbata azul marino perfectamente alineada, nudo Windsor bien hecho, pantalón de vestir negro sin un pliegue fuera de lugar, cinturón de cuero con hebilla discreta, zapatos negros sin un rasguño, sin polvo, sin marcas de uso reciente. Según el informe preliminar del servicio de emergencias, él habría caído al suelo, golpeado la cabeza y permanecido algunos minutos acostado en el suelo del estacionamiento antes de ser socorrido por compañeros de trabajo. Alguien habría intentado reanimación cardiopulmonar allí mismo, antes de la ambulancia. Pero no había rasguño, no había suciedad, no había siquiera una marca de fricción en la tela de la camisa. Nada, como si hubiera sido preparado cuidadosamente antes de ser traído hasta mí. Comencé el examen externo siguiendo el protocolo que podría hacer con los ojos cerrados, inspección del cuero cabelludo. Pasé los dedos por su cabello castaño, bien cortado, sintiendo cada región del cráneo. Ningún hematoma, ningún edema, ninguna fractura palpable, mucosas. Tiré de los párpados con delicadeza y encontré ojos castaños, claros, sin señales de petequias, sin opacidad corneal. Las conjuntivas estaban ligeramente rosadas, no pálidas como esperaría. Abrí su boca. Dientes perfectos, lengua sin mordeduras, mucosa oral sin cianosis. Extremidades. Tomé sus manos, una a la vez, observando las uñas cortadas con esmero, sin suciedad debajo, sin grietas. Giré las palmas hacia arriba, buscando callos, cicatrices antiguas, marcas de trabajo manual. Nada. Las líneas de las manos eran demasiado nítidas, la piel demasiado suave para alguien que trabajaba hacía 15, 20 años. Tórax y abdomen. Apreté levemente algunas áreas, verificando si había fracturas de costillas escondidas, hematomas internos, que aún no habían aparecido en la superficie. Todo firme, todo en su lugar, todo perfectamente normal. Y era exactamente esa normalidad lo que estaba mal. Pasé la mano por su antebrazo izquierdo, presionando la piel con el pulgar. La depresión causada por la presión tardó milésimas de segundo de más en desaparecer, como si aún hubiera un resquicio terco de circulación, de tono vascular. Repetí la prueba en el otro brazo. Lo mismo. Aquello simplemente no tenía sentido. Ningún sentido dentro de todo lo que yo había aprendido en casi 3 décadas lidiando con cadáveres. Llamé a doña Odete, que estaba organizando los instrumentos quirúrgicos en la mesada de al lado, preparándose para la necropsia formal. Ella vino hasta la camilla, limpiándose las manos en el delantal, ya manchado de otros turnos.
Señalé el antebrazo y repetí la prueba delante de ella. Ella frunció el ceño, esa expresión de quien no le gusta lo que está viendo. Tocó el cuerpo con las dos manos. Primero el pecho, después el rostro, después el cuello. Olió la piel, en un gesto automático que ella siempre hacía. Después de tanto tiempo lidiando con la descomposición, ella sabía identificar por el olor cuánto tiempo un cuerpo estaba muerto, si había señales de intoxicación, si algo estaba biológicamente mal. Y lo que ella dijo después de algunos segundos de silencio me confirmó que yo no estaba loco. Doctor, este hombre no lleva 3 horas de muerto, no. Esto está raro, muy raro. Tomé el teléfono de la pared y llamé a la recepción, donde estaba el plantonista que había recibido el cuerpo. Confirmé con él, horario de óbito, documentos firmados por el médico de la sala de emergencias, todo en orden oficial. Ninguna inconsistencia en los papeles. La burocracia estaba perfecta, pero la realidad física, biológica, de aquel cuerpo contrariaba cada línea de esa documentación. Colgué el teléfono despacio, sintiendo aquel peso familiar en el pecho, el peso de saber que algo no encaja, pero no tener cómo probarlo aún. Miré a doña Odete, que ya estaba con el bisturí en la mano, esperando mi autorización para que comenzáramos. Ella me conocía lo suficiente para darse cuenta cuando yo estaba decidiendo si debía seguir el protocolo estándar o tratar aquello como algo que exigía más cuidado. Decidí que iba a hacer la necropsia más completa y meticulosa de mi carrera. Cada detalle sería anotado, cada inconsistencia sería fotografiada. Cada órgano sería examinado no solo para determinar la causa de la muerte, sino para entender por qué aquel cuerpo se comportaba como si aún no hubiera aceptado completamente que estaba muerto. Porque dentro de mí, alimentado por casi 30 años de rutina y miles de cuerpos sobre esa misma mesa, una certeza comenzaba a formarse. Una certeza que yo todavía no tenía el coraje de verbalizar, ni para mí mismo, ni para doña Odete, que me miraba esperando instrucciones. Aquel caso no encajaba en ningún cajón de mi experiencia, y casos que no encajan generalmente significan 2 cosas. O estás delante de algo rarísimo que se convertirá en estudio de caso, o estás delante de algo que nunca debería haber llegado hasta ti. Comencé a sospechar que era la segunda opción. Tomé la cámara fotográfica que usábamos para documentación. Tomé fotos del cuerpo desde todos los ángulos posibles. Primer plano de las manos, de las uñas, del rostro, de las ropas, de los zapatos impecables. Después le pedí a doña Odete que me ayudara a desnudar el cuerpo. Le quitamos la camisa, la corbata, el pantalón, la ropa interior. Debajo de todo, la piel continuaba perfecta, sin marcas de presión de las ropas, sin manchas de lividez en los puntos donde la sangre debería haberse acumulado por la gravedad, sin absolutamente nada que indicara que aquel hombre había muerto de forma natural o violenta. Era como si simplemente hubiera dejado de funcionar, como una máquina apagada, y esa imagen, esa comparación que surgió en mi cabeza sin que yo la pidiera, me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La necropsia comenzó a las 4:30 de la madrugada. Doña Odete preparó los instrumentos con la misma precisión de siempre. Bisturís afilados, tijeras de diferentes tamaños, sierras, pinzas, frascos para recolección de muestras. Yo vestí el delantal impermeable, ajusté las gafas de protección y los guantes dobles. Respiré hondo, como siempre hacía antes de hacer la incisión en Ikenu en el pecho de alguien. Es un ritual, un momento de respeto por lo que aquella persona fue antes de convertirse en mi trabajo. Pero esta vez, la respiración profunda no trajo la calma habitual. Trajo más incomodidad. Posicioné el bisturí a la altura de la clavícula derecha, presioné la hoja contra la piel y comencé el corte.
descendente en dirección al esternón. La piel cedió con facilidad, quizás demasiada facilidad, sangre mínima, tejido subcutáneo normal. Pero cuando abrí el tórax completamente y separé las costillas con el separador metálico, tuve que parar. Tuve que literalmente parar y mirar lo que estaba viendo sin creer. Los órganos estaban perfectos, no saludables, no bien conservados, perfectos. Como ilustraciones de libro de texto, el corazón tenía el tamaño exacto esperado para un hombre de esa edad y estructura física. La superficie era lisa, brillante, sin ninguna placa de grasa, sin engrosamiento, sin cualquier señal de desgaste. Tomé el órgano en mis manos después de seccionar los vasos principales. Sentí su peso. Lo giré de un lado a otro bajo la luz quirúrgica. Las coronarias eran visibles a través de la fina capa de grasa epicárdica y estaban completamente limpias, limpias como las de un niño. Abrí el corazón, examinando las cámaras internas. Válvulas perfectas, músculos papilares intactos. Ninguna señal de hipertrofia, ninguna fibrosis, ninguna cicatriz microscópica de microinfartos antiguos que cualquier adulto de 38 años carga sin saber. Era como mirar un órgano recién fabricado. Pasé a los pulmones, tomé uno de ellos, apreté levemente, sintiendo la textura esponjosa, rosado, completamente rosado, sin las manchas oscuras de polución que todo habitante de Sao Paulo tiene, sin la leve fibrosis que el aire seco y contaminado de la ciudad deja, sin nada, como si aquel hombre hubiera respirado toda su vida el aire puro de la cima de una montaña aislada. El hígado era uniforme, suave, del color exacto de castaño rojizo que ves en atlas de anatomía. Los riñones tenían el tamaño estándar, cápsulas lisas, corteza y médula bien demarcados. El estómago estaba vacío, mucosa sin inflamación, sin úlceras antiguas. Los intestinos no presentaban señales de divertículos, adherencias o cualquier irregularidad. Yo había examinado más de 9,000 cuerpos a lo largo de la carrera. Había visto todo tipo de órganos posible. Hígados destruidos por alcohol, pulmones tomados por cáncer, corazones obstruidos por placas de grasa, riñones atrofiados por diabetes, y también había visto órganos saludables de personas jóvenes que murieron en accidentes o crímenes. Pero nunca, nunca en la vida había visto un conjunto de órganos tan uniformemente impecable. Porque incluso en jóvenes saludables siempre hay pequeñas marcas de la vida. Un quiste renal minúsculo, una cicatriz en el hígado de una hepatitis leve en la infancia, una leve mancha en el pulmón de una neumonía antigua, pequeñas imperfecciones que prueban que aquel cuerpo vivió, que pasó por gripes, infecciones, inflamaciones, curaciones. Son las huellas dactilares de la vida biológica. Allí no había nada de eso. Era como examinar un prototipo, no una persona. Miré a doña Odete, que me estaba observando en silencio. Ella había visto lo mismo que yo. Percibía que algo estaba profundamente mal, pero ninguno de los dos dijo nada. Continuamos trabajando. Recolecté muestras de todos los órganos principales. Hice cortes histológicos más numerosos de lo necesario. Pedí que fueran enviados para análisis toxicológico ampliado, mucho más allá del estándar. Quería que testearan para absolutamente todo. Drogas comunes, drogas raras, venenos, metales pesados, cualquier sustancia que pudiera explicar aquello. También solicité que la tomografía hecha en el hospital fuera reenviada en alta resolución. Quería ver cada capa de aquel cuerpo en imágenes. Quería encontrar algo, cualquier cosa, que justificara lo que estaba viendo. Cerramos el cuerpo alrededor de las 7 de la mañana. El sol ya estaba entrando por las ventanas altas de la morgue, iluminando el polvo suspendido en el aire.
Me quité los guantes ensangrentados, los tiré a la basura. Biológica, me lavé las manos con agua casi hirviendo. La rutina automática de siempre, pero mi cabeza no estaba en automático. Estaba acelerada, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Subí a la sala administrativa, tomé la ficha completa de Rafael y comencé a investigar. Llamé primero al hospital de origen, el Hospital São Camilo en la región de Aclimação. La plantonista que atendió confirmó todo, entrada alrededor de las 23 horas, víctima de malestar repentino, paro cardiorrespiratorio, maniobras de reanimación sin éxito, óbito declarado a las 23:40. Pregunté si había algo inusual en la atención. Ella dudó antes de responder que no, pero percibí en su voz que estaba leyendo un informe, no recordando de verdad. Después llamé a la clínica donde, según la ficha, él se hacía exámenes de rutina. Una recepcionista atendió, voz joven, solícita. Pregunté por el paciente Rafael Meneses Alburquerque. Ella fue al archivo, tardó algunos minutos, volvió al teléfono. Sí, doctor. Paciente registrado desde 2009, siempre muy puntual, exámenes anuales siempre al día. Última consulta en abril, todos los resultados normales. Siempre fue muy saludable, nunca presentó ninguna queja. Pregunté si ella se acordaba de él personalmente. Si él conversaba, si mencionaba familia, trabajo, hobbies, si tenía alguna característica marcada. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Después dijo, con una voz que sonó casi confusa, «Mire, doctor, para ser sincera, recuerdo que él siempre estaba todo correcto en los exámenes, pero no consigo recordar su rostro, ni de ninguna conversación específica. Es extraño, ¿no? Una atiende a tanta gente, pero normalmente una recuerda algo, algún detalle. Con él es como si solo existieran los papeles». Le agradecí y colgué. Aquella sensación de incomodidad aumentó. Busqué el teléfono de la empresa donde él trabajaba. Multinacional de tecnología. Oficina en Vila Olimpia. Llamé a Recursos Humanos. La operadora me pasó con el supervisor directo de Rafael. Un hombre de voz grave, acento paulistano, tono profesional. Me presenté. Expliqué que estaba finalizando el informe del óbito y necesitaba confirmar algunos datos sobre la rutina del empleado. El supervisor confirmó todo con eficiencia mecánica. Rafael era analista de sistemas senior. Trabajaba en la empresa hacía 8 años. Siempre entregó proyectos en el plazo. Nunca faltó, nunca dio problemas. Empleado ejemplar. Pregunté sobre su personalidad. ¿Qué le gustaba hacer? Si tenía amigos en la oficina, si participaba en los happy hours, si comentaba sobre vida personal. El hombre se quedó en silencio, un silencio demasiado largo. Mire, doctor, él hacía su trabajo, siempre bien hecho, pero ahora que pregunta, no recuerdo ninguna conversación casual con él, ningún chiste, ningún comentario sobre fútbol, sobre el tráfico, sobre nada. Es como si solo existiera para trabajar. Le agradecí y colgué nuevamente. Mi mano temblaba al colgar el teléfono. Tomé la dirección residencial de Rafael y decidí hacer algo que raramente hacía, ir hasta allí. Necesitaba ver dónde vivía. Necesitaba encontrar algo que probara que él era una persona real, con una vida real, con memorias reales. Fui al Brooklyn al final de la tarde. La dirección era un edificio común, clase media, portería con interfono. Toqué, me identifiqué como médico forense y pedí hablar con el administrador o algún vecino que conociera al fallecido. El portero, un señor de unos 60 años, abrió el portón y me recibió con respeto. Tragedia, ¿no, doctor? Joven, siempre educado. Pregunté si se acordaba bien de Rafael, si conversaba con él. El portero se rascó la cabeza. Bueno, él entraba, salía, siempre saludaba, pero no era de conversar, ¿sabe? Nunca recibió visitas.
Nunca pidió ayuda con mudanza o entrega. Vivía solo, creo. Subí al apartamento. La policía ya había liberado el lugar. Usé la llave que estaba con sus pertenencias en el hospital. Abrí la puerta y entré. El apartamento estaba limpio. Muebles nuevos, organizados con una precisión casi obsesiva. Pero no había nada personal. Ninguna foto en la pared, ningún libro en el estante, ninguna correspondencia antigua. La nevera tenía comida, pero todo muy genérico. Leche, huevos, pan de molde, queso. En el armario del cuarto, ropa bien doblada. Todo en tonos neutros. Era como un apartamento de muestra, un escenario, no un lugar donde alguien vivió. Salí de allí con una certeza creciente y perturbadora. Rafael Meneses Alburquerque tenía todos los documentos correctos, todos los papeles en orden, una vida que tenía sentido en el papel. Pero cuanto más cavaba, más me daba cuenta de que no había profundidad, no había memoria verdadera, no había humanidad. Era una vida inventada, construida, demasiado perfecta para haber sido vivida, y el cuerpo que yo había abierto aquella madrugada era el reflejo físico exacto de esa imposibilidad. Los resultados de los exámenes complementarios llegaron a lo largo de los días siguientes. Cada uno de ellos confirmaba lo imposible. El toxicológico ampliado regresó completamente negativo. Ninguna droga, ningún veneno, ninguna sustancia extraña. Los cortes histológicos mostraron tejidos sin ninguna señal de desgaste compatible con la edad declarada. En las láminas examinadas al microscopio, las células tenían una morfología que el patólogo describió como patrón celular homogéneo, ausencia de alteraciones significativas, preservación estructural inusual. Inusual era un eufemismo educado. Lo que estaba allí era imposible. Yo pasaba las noches releyendo los informes, comparando con casos antiguos, intentando encontrar alguna explicación médica racional. ¿Síndrome raro? ¿Alguna condición genética que preservara los tejidos de forma anormal? Pero nada encajaba. Y cuanto más buscaba, más evidente quedaba que no estaba lidiando con una anomalía médica. Estaba lidiando con algo que la medicina no tenía vocabulario para describir. Fue en esa fase que el doctor Celio, un colega más antiguo que trabajaba en el IML desde los años 80, pidió revisar el caso conmigo. Celio era de esos médicos que ya habían visto de todo 2 veces. Casos que entraron en los libros, casos que nunca fueron resueltos, casos que uno aprende a archivar y olvidar porque si no, no duerme más. Él entró en mi sala sin llamar, como siempre hacía, cargando la carpeta con los documentos de Rafael. Se sentó en la silla frente a mi mesa, abrió la carpeta despacio, comenzó a leer. No dijo nada durante varios minutos. Solo volteaba las páginas, miraba las fotos, leía los informes de laboratorio. Después tomó algunas de las láminas histológicas que yo había guardado y fue hasta el microscopio antiguo en la esquina de la sala. Ajustó el foco, observó por un tiempo que pareció eterno. Cuando finalmente levantó la cabeza y me miró, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era duda profesional, era miedo, un miedo controlado, pero miedo. Augusto, me dijo, con esa voz ronca de quien fumó durante décadas, esto de aquí está demasiado bonito. Parece un atlas de anatomía, no un cadáver. ¿Ya le mostraste esto a alguien de la dirección? Respondí que había mencionado las inconsistencias en el informe preliminar, pero aún no había oficializado nada, porque quería estar seguro de lo que estaba documentando. Celio asintió despacio, cerró la carpeta y me la devolvió con un gesto que parecía tener peso. Cuidado con lo que oficializas, muchacho. Hay casos que es mejor cerrar pronto y seguir adelante. No entendí en el momento lo que quiso decir.
Celio siempre fue directo, científico, defensor de la verdad en los informes incluso cuando incomodaba. Aquel consejo velado no encajaba con él. Pero antes de que yo pudiera preguntar más, el teléfono de la sala sonó. Era la secretaria de la dirección. El director quería verme inmediatamente. Subí al tercer piso donde estaban las salas administrativas. El director, doctor Mauricio Sampaio, estaba sentado detrás de la mesa enorme y no estaba solo. Había dos hombres de traje oscuro, corbatas discretas, maletines de cuero al lado de las sillas. Ellos no se levantaron cuando entré. Apenas me observaron con aquella mirada técnica que desarrollas cuando trabajas con seguridad o investigación. El doctor Mauricio me ofreció una silla con una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. Augusto, estos son los doctores Silva y Méndez, consultores técnicos de un organismo federal que está haciendo una revisión de protocolos de necropsia en institutos médicos legales del Estado. A ellos les gustaría revisar algunos de sus casos recientes, incluyendo el del señor Rafael Alburquerque. Organismo federal. Ningún nombre específico, ninguna placa visible. Apenas consultores técnicos, con apellidos demasiado genéricos para ser verdaderos. El hombre que se presentó como doctor Silva tomó la carpeta que estaba sobre la mesa, la misma que yo había dejado con Celio minutos antes, y comenzó a hacer preguntas. Preguntas muy específicas sobre cadena de custodia del cuerpo, sobre quién tuvo acceso a la sala de necropsia aquella noche, sobre la calibración de los equipos de refrigeración, sobre los procedimientos de preparación de las láminas histológicas, sobre la rastreabilidad de las muestras enviadas al laboratorio externo. Respondí todo con la precisión de quien no tiene nada que esconder, pero a cada respuesta mía, ellos intercambiaban miradas. No eran miradas de quien está verificando protocolos, eran miradas de quien está calculando algo. Después de 40 minutos de ese interrogatorio disfrazado de revisión técnica, el doctor Méndez cerró el cuaderno donde anotaba todo y dijo, con una voz que no admitía discusión: Doctor Bastos, tras nuestro análisis preliminar, identificamos varias posibilidades de error técnico en este caso específico. Probable contaminación laboratorial en las muestras histológicas, lo que explicaría los resultados atípicos. Posible error en la preparación de las láminas, generando artefactos que simulan preservación anormal de los tejidos. Y también identificamos un fallo en el sistema de refrigeración de la cámara, donde el cuerpo fue almacenado, lo que puede haber afectado el rigor mortis y la temperatura superficial. Abrí la boca para contestar. No hubo contaminación, no hubo error de preparación, no hubo fallo en la refrigeración. Yo lo había verificado todo personalmente. Pero antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, el doctor Mauricio intervino. Augusto, considerando esas posibilidades de error técnico, la recomendación de los consultores es que reclasifiquemos el caso como muerte súbita de causa natural, probablemente arritmia cardíaca, y lo archivemos sin necesidad de investigación adicional. Esto evita cuestionamientos innecesarios sobre la calidad de nuestro trabajo aquí en el instituto. Lo miré a él, a los dos consultores, de vuelta a él, y entendí. No era una recomendación, era una orden disfrazada de sugerencia técnica. Salí de aquella sala con la sensación de que acababa de presenciar el borrado oficial de algo que no debería existir. Y en los días siguientes, esa sensación se confirmó de forma aún más perturbadora. Cuando intenté acceder nuevamente a las imágenes de la tomografía que el hospital había enviado, el archivo estaba diferente. La resolución había sido drásticamente reducida. Varias series de cortes que yo había visto antes simplemente ya no estaban allí.
Llamé al técnico de informática del IML, un joven llamado Bruno que siempre fue competente y honesto. Él abrió el sistema, verificó los registros y juró que aquel era el único archivo que había recibido del hospital. Doctor, yo no sé lo que el señor vio antes, pero esto de aquí es lo que está guardado desde el inicio. No hay registro de ninguna otra versión. Llamé al hospital. La técnica de radiología me dijo que solo había enviado un archivo y que no tenía cómo haber habido dos versiones diferentes. Pero yo lo había visto. Había anotado detalles específicos de ciertas series y ahora esos detalles simplemente no existían más. Peor aún fue lo que sucedió con las personas. Los colegas que habían comentado conmigo sobre lo extraño que era aquel cuerpo comenzaron a cambiar el discurso. El doctor Celio, que me había alertado para tener cuidado, ahora decía con una risa forzada: sí, al final no había nada de malo en aquel caso, ¿verdad? A veces vemos cosas que no están allí, cansancio del turno. La propia doña Odete, que había tocado el cuerpo y dicho que no parecía tener 3 horas de muerto, ahora se encogía de hombros cuando yo intentaba conversar sobre el asunto. Impresión mía, doctor. Usted sabe que a veces una se equivoca. Después de tanto tiempo en esta profesión, la cabeza juega malas pasadas. No eran solo negaciones. Era como si la memoria de ellos estuviera siendo reescrita, como si alguien hubiera entrado en la cabeza de cada uno y ajustado la percepción de lo que había sucedido aquella noche. Decidí hacer un último intento. Accedí al Sistema Nacional de Registros Médicos buscando casos semejantes. Muertes súbitas en adultos jóvenes sin causa aparente, con informes describiendo órganos anormalmente conservados. Y encontré 3 casos en Curitiba, 2 en Belo, Horizonte 1 en Porto Alegre, 5 en otras ciudades menores, todos con notas a pie de página indicando revisión posterior, reclasificación de diagnóstico, error técnico identificado. Imprimí todo, guardé copias en casa y fue cuando me di cuenta de que estaba siendo vigilado. Nada obvio, solo pequeñas señales. El coche extraño parado enfrente de mi edificio durante la madrugada. La sensación de que mi consultorio había sido revuelto, pero sin que faltara nada. Llamadas al teléfono fijo que se cortaban tan pronto como yo atendía. El mensaje estaba claro. Yo había visto algo que no debería haber visto. Y ahora alguien estaba garantizando que yo entendiera las consecuencias de insistir en aquello. Fue cuando decidí aceptar el traslado a Botucatu que había rechazado meses antes. Una posición más burocrática, lejos de las morgues, lejos de la capital, lejos de cualquier posibilidad de cruzarme nuevamente con casos como el de Rafael. En mi último día en el IML de aclimación, organicé mi sala, tomé apenas mis pertenencias personales y dejé todo lo demás atrás, inclusive las copias que había guardado, porque me di cuenta de que no servía de nada tener pruebas si nadie iba a creer, y que tener pruebas solo me convertía en un problema a ser resuelto. Salí de aquel edificio por última vez en una tarde lluviosa de marzo de 2014. No miré hacia atrás. Los primeros meses en Botucatu fueron una mezcla de alivio e inquietud. La ciudad era menor, más tranquila, con ese ritmo de pueblo que te hace respirar más despacio. Alquilé una casa simple en un barrio residencial, cerca de la universidad. Comencé a trabajar en un puesto de salud, haciendo pericias médicas administrativas. Nada de cuerpos, nada de necropsia, apenas personas vivas quejándose de dolores de espalda, pidiendo informes para jubilación, cuestionando beneficios. Trabajo burocrático, previsible, seguro. Me decía que estaba recomenzando, que había dejado todo atrás. Pero por la noche, solo en aquella casa que aún olía a pintura fresca y muebles nuevos, el caso Rafael volvía. No en pesadillas propiamente, sino en memorias demasiado vívidas para ser solo recuerdos.
Yo volvía a ver los órganos perfectos, la piel que no se helaba bien, las manos sin callos, el apartamento sin vida, y me despertaba con aquella sensación de haber tocado algo que no pertenecía a la realidad que yo conocía. Comencé a evitar ciertas cosas sin darme cuenta. Ya no entraba en hospitales a no ser que fuera absolutamente necesario. Pasaba lejos de funerarias. Cuando veía a alguien muy arreglado, con postura demasiado perfecta, demasiado simétrico, yo desviaba la mirada. Había desarrollado un miedo que no sabía nombrar, un miedo a reconocer. Fue en una tarde de mayo de 2014, casi un año después de haber dejado São Paulo, que sucedió. Yo había salido del puesto de salud con una migraña violenta, de esas que te hacen ver puntitos luminosos en la visión periférica. Decidí pasar por una farmacia de barrio antes de ir a casa, un lugar pequeño, familiar, con ese olor característico de medicina y alcohol en gel. La dependienta era una señora simpática que siempre conversaba sobre el tiempo, sobre los nietos, sobre nada importante. La fila estaba corta, apenas 3 personas delante de mí. Tomé una caja de dipirona del estante y fui a esperar mi turno. Estaba mirando distraído un cartel de campaña de vacunación cuando percibí al hombre delante de mí. Estaba de espaldas, camisa social azul claro, pantalón oscuro bien planchado, postura erguida, cabello castaño bien cortado. Sostenía el celular en la mano derecha, pasando el dedo por la pantalla con movimientos precisos, mecánicos. Algo en aquella postura me incomodó antes incluso de que yo entendiera por qué. Entonces, él giró ligeramente el rostro hacia un lado, tomando la cartera del bolsillo trasero del pantalón, y mi estómago se desplomó. Era Rafael. No era alguien parecido, no era un doble. Era él, el mismo mentón bien dibujado, la misma línea de la nariz, la misma oreja izquierda con un lóbulo ligeramente más destacado que el derecho, detalle que yo había anotado en el informe porque siempre anotaba todo. Era el hombre que yo había abierto sobre la mesa de necropsia, cuyos órganos yo había sostenido en mis manos, cuya piel yo había cortado en ñe del pecho hasta el abdomen. Mi primera reacción fue patética. Intenté racionalizar. Tenía que ser un hermano gemelo, un primo muy parecido. Una de esas coincidencias estadísticas improbables, pero no imposibles, porque la alternativa era aceptar algo que mi mente entrenada en ciencia se rehusaba a procesar. Pero entonces él terminó de pagar, tomó la bolsa con los medicamentos y se giró completamente para salir. Nuestros ojos se encontraron, y yo lo supe, no porque él demostró sorpresa, no porque pareció asustado de ver a alguien que había examinado su cadáver, sino porque él me reconoció con una calma absoluta, como si estuviera esperando aquel momento. Él no desvió la mirada, no aceleró el paso. Apenas se detuvo a una distancia de quizás 2 metros y me observó con aquella expresión neutra que yo había visto en su rostro muerto, excepto que ahora tenía vida en ella. Una vida extraña, contenida, artificial. Y entonces él habló. Doctor Bastos. La voz era educada, clara, con ese acento de São Paulo genérico que no te dice nada sobre la persona. Pero el hecho de que él supiera mi nombre, sin que yo hubiera dicho nada, sin que me hubiera presentado, confirmó que no era coincidencia. Confirmó que él sabía exactamente quién yo era y lo que yo había hecho. Intenté hablar. La garganta estaba seca. Conseguí apenas un "¿cómo?" que murió en el aire. Él dio un paso más cerca, pero no invasivo. Mantuvo la distancia respetuosa de alguien que sabe que está causando incomodidad y no quiere agravar. La bolsa de la farmacia se balanceaba levemente en su mano. Noté que tenía medicamentos para el dolor de cabeza, así como la mía. El detalle absurdo casi me hizo reír de nerviosismo. Yo imaginé que nos encontraríamos eventualmente, dijo, con esa calma que las personas normales no tienen cuando están hablando con alguien que las disecó.
El Señor fue muy meticuloso en su trabajo, más de lo que la mayoría. Por eso mismo fue elegido para aquel procedimiento. Procedimiento. La palabra sonó extraña, técnica, como si estar muerto y después vivo fuera solo parte de una rutina administrativa. Conseguí finalmente formar una frase completa, aunque mi voz saliera más débil de lo que me gustaría. Usted estaba muerto. Yo lo examiné, yo lo corté. Él asintió, como si yo hubiera dicho algo obvio. Sí, era necesario, una forma de pasaje, podemos llamar así, un estudio de cómo ciertos procesos se manifiestan en ambientes controlados. El Señor hizo exactamente lo que esperábamos. Notó las discrepancias, documentó todo con precisión, cuestionó lo que no tenía sentido. Mi mente estaba intentando procesar aquello y fallando miserablemente. Discrepancias. Usted no llevaba 3 horas de muerto. Usted no tenía rigor mortis. Sus órganos eran perfectos, demasiado perfectos, como si nunca hubieran sido usados. Él inclinó la cabeza levemente, en ese gesto que las personas hacen cuando están considerando la mejor forma de explicar algo, complejo para alguien que no va a entender completamente. Perfectos, porque eran recientes, doctor. Aquella forma que el Señor examinó era temporal, una construcción biológica funcional, pero no permanente. A veces es necesario habitar esas formas para realizar ciertas funciones, y a veces esas formas necesitan ser descartadas de la manera más natural posible. De ahí la importancia de lugares como el IML, de profesionales como el Señor. Yo estaba oyendo las palabras, pero ellas no estaban conectándose en nada que tuviera sentido dentro de mi comprensión de realidad. ¿Construcción biológica? ¿Está diciendo que aquello no era usted? Era y no era, él respondió, con esa misma paciencia irritante. Piense en eso como habitar un traje que después necesita ser devuelto. El traje fue devuelto, examinado, archivado, y ahora la función continúa en otra forma. Miré alrededor de la farmacia. La dependienta me estaba llamando, preguntando si yo iba a pagar. Las otras personas en la fila estaban impacientes. Todo completamente normal. Y allí estaba yo, conversando con un hombre que yo había declarado muerto y disecado meses antes. ¿Por qué me está contando esto? Conseguí preguntar, sintiendo que estaba al borde de algo que mi mente no quería aceptar. ¿Por qué no simplemente desaparecer? Él sonrió. No fue una sonrisa cálida, fue educada, profesional, como alguien cerrando una reunión. Porque el Señor fue mantenido lúcido a propósito, doctor Bastos, mientras que a otros les fueron ajustadas sus memorias, al Señor lo dejaron con plena conciencia de lo que vio. Era necesario observar cómo alguien con su experiencia, su formación, su racionalidad, reaccionaría a lo imposible. ¿Cómo intentaría encajar lo que vio dentro de lo que conoce? ¿Cómo lidiaría con la frustración de no conseguirlo? ¿Soy un experimento? La rabia comenzó a subir, mezclada con el miedo. Todos lo somos de cierta forma, él dijo, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era mecánico, era casi empático. Pero algunos de nosotros tenemos conciencia de eso. El Señor ahora la tiene, y eso es una carga que pocos llevan. Él dio un paso hacia atrás, acomodando el asa de la bolsa en el hombro. Antes de salir, se giró una vez más y dijo, con esa voz que sonaba genuinamente preocupada de una forma distante: mi consejo, doctor, es que el Señor continúe haciendo lo que está haciendo. Trabaje con los vivos, con casos simples. Cuide de personas que tienen dolores comprensibles, enfermedades catalogadas, vidas normales. No gaste sus últimos años persiguiendo algo que no va a encontrar en los libros ni en los laboratorios. Algunas respuestas no están hechas para ser encontradas. Están hechas para ser vividas en la incertidumbre.
Y entonces él salió. Simplemente salió. La puerta de la farmacia se cerró detrás de él con el suave tintineo de la campanilla. Miré por el cristal y lo vi caminar por la acera, doblando la esquina y desapareciendo en la tarde común de Botucatu. Me quedé allí parado, sosteniendo la caja de dipirona, temblando. La dependienta me llamó de nuevo, más alto. Pagué el medicamento en automático, murmuré algo que ni yo entendí y salí a la calle. Caminé hasta casa sin darme cuenta del camino. Entré, cerré todas las puertas con llave, cerré todas las ventanas y me senté en el suelo de la sala con la espalda contra la pared. Me quedé así hasta que oscureció, intentando procesar, intentando encajar, intentando hacer que aquello tuviera sentido. No lo tuvo. La semana siguiente formalicé mi jubilación anticipada de la medicina forense. Abrí un consultorio particular donde atiendo solo casos clínicos simples y nunca más toqué un cuerpo muerto, porque después de que ves a alguien que disecaste caminando y respirando y hablando, después de que te das cuenta de que fuiste dejado con esa memoria a propósito, después de que entiendes que existen cosas habitando formas humanas sin ser humanas en el sentido que conocías, ya no puedes confiar en la solidez de la realidad y aprendes a tener miedo de lo que parece demasiado perfecto. Hoy me despierto temprano. Siempre me desperté temprano, incluso antes de todo esto, pero ahora es diferente. Me despierto porque el sueño ya no es confiable. En los sueños, a veces, veo la mesa de necropsia vacía y a veces la veo ocupada por alguien que me mira de vuelta. Entonces me despierto antes de que eso suceda. Tomo café mirando la neblina que se forma sobre los árboles de Botucatu en las mañanas frías. Escucho el ruido distante de la ciudad pequeña despertando, coches pasando despacio, perros ladrando, gente saludando a vecinos. La vida común, previsible, segura. Por fuera, mi rutina es exactamente eso. Simple, tranquila. El consultorio queda a 10 minutos de casa, en una calle sin movimiento. Atiendo a pacientes ancianos con diabetes, hipertensión, artritis. Hago dictámenes clínicos para aseguradoras. Acompaño tratamientos de enfermedades crónicas que tienen nombre, protocolo, pronóstico. Todo catalogado, todo dentro de lo esperado. Nada que me haga cuestionar la solidez de lo que estoy viendo, pero por dentro, aquel cuerpo que se rehusó a quedarse frío aún está allí, acostado en mi mesa, entrecerrando los ojos cada vez que cierro los míos. Desarrollé manías. No las llamo paranoia porque paranoia implica miedo irracional, y lo que siento es completamente racional considerando lo que vi. Observo a las personas con más atención de lo que debería. En el supermercado, en la fila del banco, en la sala de espera del consultorio. Busco asimetrías, cicatrices antiguas, manchas de edad, arrugas que cuentan historia, manos con callos de trabajo, ojeras de quien durmió mal. Pequeñas imperfecciones que prueban que aquella persona está viviendo una vida real, con desgastes reales, dentro de un cuerpo que envejece naturalmente. Cuando veo a alguien demasiado impecable, con simetría facial perfecta, piel sin marcas, postura calculada, mirada serena que no parpadea con la frecuencia correcta, yo desvío. Abandono la consulta, invento una excusa, porque no quiero saber, no quiero confirmar que existen más, que aquello que conocí, como Rafael, no era único, era apenas uno entre muchos. En hospitales, cuando necesito ir por algún motivo inevitable, presto atención a los médicos y enfermeros. La mayoría tiene ese cansancio genuino de quien trabaja en turnos inhumanos. Pero a veces veo uno u otro profesional que nunca parece cansado, que tiene esa eficiencia demasiado mecánica, que responde preguntas con precisión, pero sin la improvisación natural de quien está lidiando con el caos humano de la medicina. Y cuando lo veo, yo me voy, no importa lo que estaba haciendo allí.
yo me voy. En velorios, cosa que evito al máximo, pero a veces soy obligado a ir por compromiso social, observo los ataúdes. Sé cómo un cuerpo muerto se comporta, sé el peso específico, sé cómo la rigidez se instala y después pasa. Y a veces, cuando veo ciertos ataúdes, siento que el peso está mal, demasiado liviano o demasiado pesado, como si lo que está dentro no obedeciera a las mismas leyes físicas. En esos casos, no me acerco. Firmo el libro de asistencia de lejos y me voy lo más rápido posible. Tengo una paciente que atiendo hace 3 años, doña Marisa, 72 años, diabética, hipertensa, con artrosis en las rodillas. Ella es real. Sé que es real porque se queja demasiado, se olvida de tomar los medicamentos, come dulce a escondidas y me lo cuenta con culpa después, porque tiene arrugas profundas alrededor de los ojos de quien rió toda la vida, porque tiene manchas de edad en las manos y una cicatriz en la frente de una caída en la infancia, porque es imperfecta del modo que los seres humanos son, y por eso mismo atenderla me calma. Me recuerda que la mayor parte de las personas aún es real. Pero un día, ella vino acompañada de su nieto, un joven de unos 25 años, educado, bien vestido, que se sentó tranquilo en la silla de al lado mientras yo examinaba a la abuela. Después de la consulta, cuando se estaban yendo, el joven me agradeció por la atención. Sonrió, una sonrisa demasiado simétrica, y cuando parpadeó, fue una fracción de segundo tarde, como si se hubiera olvidado de hacerlo y se acordara después. No volví a atender a doña Marisa. Inventé que estaba reduciendo la carga de pacientes y la derivé a un colega. Ella no entendió, se molestó. Pero no tuve el coraje de continuar, porque el problema no es el miedo a encontrar uno de ellos de nuevo, es la certeza de que los encuentro, con frecuencia, y que necesito fingir que no me doy cuenta para no convertirme en un problema mayor de lo que ya soy. Hubo una época, en los primeros años después del encuentro en la farmacia, en que consideré exponer todo, escribir un relato detallado, buscar periodistas, intentar alertar a alguien. Llegué a hacer un borrador, pero siempre me detenía en la misma pregunta: ¿alertar sobre qué exactamente? Que existen personas que no son personas habitando cuerpos construidos, que el sistema borra evidencias de casos imposibles, que yo, un médico forense jubilado con historial de estrés profesional, tuve un brote y ahora ve conspiraciones en todas partes, porque eso es lo que sería, un brote. No importa cuántas evidencias yo hubiera guardado, ellas desaparecerían. No importa cuántos testigos yo citara, ellos lo negarían. Ya lo vi suceder. Vi memorias siendo reescritas. Vi documentos desapareciendo. Vi la realidad ajustándose alrededor de lo imposible para volverlo inexistente. Entonces lo guardé. Lo guardé por años, viví con eso solo, hasta que me di cuenta de que guardar es otra forma de negar que sucedió, y que si yo muero sin dejar registro, es como si Rafael nunca se hubiera acostado en aquella mesa, como si yo nunca hubiera sostenido órganos demasiado perfectos para ser reales, como si el encuentro en la farmacia hubiera sido la alucinación de un hombre cansado. Por eso estoy grabando ahora, no como prueba. Las pruebas no significan nada cuando el sistema no quiere ver, sino como testimonio, para que alguien que también vio lo imposible, que también sintió aquel escalofrío cuando percibió que algo no encajaba, sepa que no está solo, que no está loco, que lo que vio era real, aunque intenten convencerlo de lo contrario. Y aquí, al final de este relato, me dirijo directamente a usted. No a la versión joven de usted que cree que el mundo tiene sentido, sino a usted que ya pasó de los 30, de los 40, de los 50, que ya enterró gente querida, que ya pasó noches en el hospital, que ya vio cosas que no consiguió explicar,
pero empujó al rincón de la mente porque tenía que seguir viviendo. Usted ya percibió a alguien en su familia, en su trabajo, con una vida demasiado perfecta, sin contradicciones reales, sin memorias que usted consiga confirmar con otras personas, sin esas pequeñas fallas que todos tenemos. Usted ya estuvo en un hospital, una carretera vacía de madrugada, un velorio, y sintió que aquella escena no encajaba bien, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro muy bien ensayada, pero no a la vida real. Usted ya tuvo un recuerdo que parece editado, como si faltara un pedazo, pero cuando intenta recordar ese pedazo, encuentra apenas niebla. Usted ya vio un cuerpo en un ataúd, una foto de obituario, un paciente en terapia intensiva, y pensó, hay algo mal, pero no sé qué es. Y después todo el mundo lo convenció de que usted estaba viendo cosas. Pero aquella sensación nunca se fue completamente. Si alguna de esas preguntas lo incomodó, si usted sintió aquel nudo en el estómago que viene de reconocer algo que intentó olvidar, usted no está solo y no está loco. Usted vio, y ver no es enfermedad. Es maldición quizás, pero no enfermedad. Porque la verdad más simple y más inquietante que aprendí en los últimos años es esta. Aquello que se acostó en mi mesa aquella madrugada de octubre de 2013 aún anda por ahí. Quizás trabajando en el hospital donde usted se hace exámenes, quizás sentado a su lado en la sala de espera, quizás firmando el informe que autoriza su cirugía, quizás atendiéndolo en el banco, en la farmacia, en la oficina pública, viviendo entre nosotros con una perfección que no pertenece a este mundo, esperando que no nos demos cuenta, y cuando nos damos cuenta, ajustando nuestras memorias, nuestros registros, nuestra realidad, hasta que aceptemos olvidar, pero yo no olvidé. Y si usted llegó hasta aquí, si este relato tuvo sentido de alguna forma perturbadora, usted tampoco va a olvidar, va a intentar, va a racionalizar, va a encontrar explicaciones lógicas, va a convencerse de que es imaginación, y una parte de usted va a continuar mirando alrededor, buscando las señales, buscando a los que son demasiado perfectos, buscando a los que no pertenecen, porque ahora usted sabe que ellos existen, y ellos saben que usted sabe. Mi nombre es Dr. Augusto Enrique Bastos. Tengo 61 años, vivo en Botucatu. Atiendo pacientes en un consultorio simple donde nada de extraordinario sucede. Duermo mal, pero vivo. Y sigo vivo porque aprendí a no hacer preguntas cuyas respuestas pueden convertirte en un problema. Esta grabación quedará guardada aquí. Si usted la está oyendo y yo desaparecí, no busque. No investigue. Apenas recuerde que hubo un médico que vio algo que no debería haber visto e intentó avisar, y que la advertencia más importante no es sobre lo que existe, es sobre el precio de insistir en probar que existe. Viva su vida, cuide de los suyos, acepte las pequeñas extrañezas sin cuestionar demasiado, y cuando vea a alguien demasiado perfecto, apenas desvíe la mirada y siga adelante. Porque a ellos no les gusta ser observados, y por mucho tiempo, y yo no quiero saber lo que sucede cuando ellos deciden que usted observó demasiado tiempo. Fin de la grabación. Nota posterior, registrada en tercera persona para fines de documentación. Esta grabación fue encontrada en el consultorio del Dr. Augusto Enrique Bastos el 16 de julio de 2019, después de que vecinos reportaran no verlo hacía más de una semana. La casa estaba cerrada por dentro. No había señales de lucha o violencia, pertenencias personales intactas, coche en el garaje. La última entrada registrada en el consultorio fue el día 9 de julio. Después de esa fecha, ningún contacto. La investigación policial concluyó como desaparición voluntaria de adulto en plena capacidad mental. El caso fue archivado en noviembre de 2019. En los registros oficiales del Instituto Médico Legal de São Paulo y de los hospitales mencionados en esta grabación,
Ninguna anormalidad fue encontrada en relación al caso de Rafael Meneses Alburquerque u otros casos similares descritos. La ficha médica completa de Rafael Meneses Alburquerque fue reclasificada como muerte súbita por arritmia cardíaca y archivada sin asuntos pendientes. El informe final no contiene mención a las discrepancias relatadas por el doctor Bastos. Oficialmente, nunca hubo nada extraño. El consultorio del doctor Bastos fue posteriormente alquilado a una clínica de fisioterapia. Esta grabación fue preservada apenas como registro administrativo sin valor investigativo. Fin del documento.